Tenemos el privilegio de presentarles a Efraín Ocampo. Gracias, querido hermano, amigo, consiervo. Y bueno, pues vamos a escucharte hablar acerca del Evangelio, ¿verdad? Desde la página 96 hasta la 120. Y con esto concluimos el capítulo número 2 de este extraordinario libro. Efraín, bienvenido. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos y hermanitos que están conectados esta noche. Pues qué lindos que están buscando, pues capacitarse, buscando reflexionar, aprovechando espacios como este para ello. Y bueno, pues para mí me honra mucho que en esta ocasión haya tocado o que hayan seleccionado este libro de la Iglesia Útil. De verdad, para mí, le decía a mi hermano Juan Carlos, antes de que se conectaran, que para mí esto es una experiencia única, porque no me había tocado así que un grupo estuviera estudiando el libro, que me he enterado que sí, luego en algunas iglesias lo han hecho, pero poder estar con ustedes y platicar un poquito de esto es una experiencia nueva para mí y la verdad es que me alegra mucho. Yo estoy muy contento de participar con ustedes. Nada más quiero preguntarle a Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tengo a partir de ahorita? ¿Unos 30 minutos o cuánto tiempo tengo? Sí, un poco más. Ok, bueno, 35, 40, 45. muy bien, gracias. Gracias, hermana Betty Galavis. Bueno, pues eh, entiendo que algunos, pues para estas alturas de hoy, han leído estos puntos, algunos no, y no me gustaría tocar exactamente lo que viene en el libro, sino tratar de redondear un poquito lo que han estado leyendo, lo que están leyendo y lo que leerán. Porque como espero que estén dándose cuenta de cómo está tan entrelazado todo y lo que estuvieron leyendo en el primer capítulo, en cuanto a la historia de la iglesia y que cómo con Abel y Caín podemos sintetizar la experiencia en la historia, en cuanto a que hay dos tipos de personas. Y es lo que me maravilla es cómo la palabra muestra que son estas dos personas, Abel y Caín, estaban buscando a Dios. No sé ustedes, hermanos, pero yo, antes de profundizar en la palabra, pues habiendo revisado estas historias, yo tenía la idea de que pues Caín era el más malo de los malos y casi Caín pues odiaba a Dios y por eso Caín era Caín. Pero viendo el relato bíblico, nos damos cuenta de que Caín estaba ofreciendo a Dios su cosecha, ¿no? Estaba buscando a Dios, estaba relacionándose con Dios. No era alguien que odiaba a Dios y no quería relacionarse con Dios. Estaba Caín buscando a Dios. Ahora, que si lo buscaba de la manera incorrecta, bueno, claro, ahora lo sabemos, lo tenemos muy claro. Pero con esta pequeña introducción, quiero comentar esta parte del evangelismo al estilo de Jesús, que no es una estrategia. ¿Saben que a los cristianos de hoy, hermanos, nos encanta comprar un libro y que nos diga exactamente qué tenemos que hacer? ¿No? Y hay libros muy buenos que nos dicen, nos dan una metodología para, por ejemplo, nosotros que estamos ejerciendo la consejería cristiana desde hace ya 10 años, como decía mi hermano Juan Carlos, pues nos damos cuenta de que la gente muchas veces quiere, a ver, ayúdame a aconsejar a otros, pero quiero A, B, C, D para poder aconsejar a otros. Y en los cursos que damos en capacitación de consejería, ya sea presencial o en línea,
que por cierto, comercial rápidamente, vamos a tener un curso de consejería por Zoom el sábado 5 de marzo y el sábado 12 de marzo de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Si están interesados, pues ahí quizá a través de mi hermano Juan Carlos o si escriben a contacto@restauraministerios.org, ahí les podemos resolver sus dudas. Bueno, pero estamos ejerciendo la consejería, hermanos, y nos damos cuenta de que la, la gente quiere, cuando damos capacitaciones, quiere el ABC. Y hay cosas, digo, de hecho, en este mismo libro ustedes van a poder leer un capítulo completo sobre la consejería, que la verdad es que podríamos escribir libros sobre la consejería. Y aquí estamos tratando de abordar la consejería desde este enfoque que estamos dando en el libro de la Iglesia Útil de discipulado, pero como ustedes pueden ver muy concretamente en este segundo capítulo, lo que tienen mucho en común el primero y el segundo es que estamos hablando, despertando a la realidad de que buscamos a Dios, a veces de la manera como Dios lo demanda, pero a veces a nuestra propia manera. Y la historia del ser humano, iba a decir la historia de la iglesia, pero la historia del ser humano está marcada por eso desde Adán y Eva, pero muy concretamente con Abel y Caín, y de ahí para el real, como ya lo leyeron en el capítulo 1. Esto es muy importante, hermanos. Por eso existimos como Restaura Ministerios, porque fue nuestra propia experiencia. Hermanos, yo les quiero confesar, y hablando del evangelismo al estilo de Jesús, pero también de los falsos evangelios, les quiero confesar, ¿no?, que todo surgió, el libro y Restaura Ministerios y lo que hacemos en consejería, todo surgió porque un servidor estaba cansado, literalmente harto, hermanos, pues de mi propia religiosidad, ¿no? ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Pues culpar al pastor y culpar a la iglesia y culpar a todo el mundo, hasta el diablo, andamos culpando, es que el diablo. Pero hermanos, el problema era mi religiosidad. El problema de mi vida era mi religiosidad. Y yo tuve que darme cuenta que yo era un seguidor, un discípulo, pero de Caín, hermanos. Y fue un proceso doloroso, un proceso desastroso darme cuenta de eso, hermanos. Yo para ese momento, yo dirigía el instituto bíblico de mi iglesia, había estado dirigiendo la alabanza de mi iglesia, y había estado dando clases de cualquier tema, de doctrina y de evangelismo y de mil cosas. Pero mi vida, hermanos, estaba marcada por la religiosidad. Y voy a hablar un poquito de eso. Y esto tiene que ver con el tema del arrepentimiento y del evangelismo al estilo de Jesús, porque Jesús lo que viene a hacer es hablar del Padre, pero parte importante de la agenda del ministerio de Jesús era que los judíos se dieran cuenta de que su interpretación, su manera de buscar a Dios, no era lo que Dios estaba demandando. Eh, no sé si a usted, hermano o hermana, le ha pensado alguna vez por qué Jesús no no desarrolló su ministerio con los fariseos, con los escribas, con los saduceos. Porque déjeme plantearlo de esta manera. Si Jesús hubiera venido en este tiempo, nosotros, la iglesia, nosotros seríamos ellos. Seríamos el grupo, y déjenme aclararlo, seríamos el grupo que busca a Dios, el grupo de personas que busca a Dios. Y
seamos sinceros, no esperaríamos, si Jesús viniera en este tiempo por primera vez, ¿sí? No como la segunda venida, sino por primera vez. Es un ejercicio de imaginación que no tiene sentido históricamente, pero solo es un ejercicio de imaginación. Si Jesús viniera, nosotros esperaríamos que Jesús se junte con nosotros. ¿No? ¿No es cierto? Esperaríamos que Jesús visite nuestras iglesias, esperaríamos que Jesús predique en nuestras iglesias, esperaríamos que Jesús escriba un libro, ¿verdad? Y que lo invitemos a nuestras iglesias. Esperaríamos que Jesús anduviera con nosotros, que Jesús pues sea parte de nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que buscamos a Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús no se junta con los que buscan a Dios. Esto es muy revelador, hermanos. Pero principalmente cuando Jesús comparte las buenas noticias, habla del Padre, enseña al pueblo sobre el Padre, lo que Jesús está haciendo, Jesús no quiere, déjenme ponerlo de esta manera, su objetivo no es quedar bien con nadie, su objetivo es que la gente se reconcilie con el Padre, ese es su objetivo. ¿Y cómo? Pues tiene que enseñar y tiene que hacer milagros y tiene que hacer las cosas que hizo, pero lo que Jesús quiere es reconciliar a la mayor cantidad de judíos, en este caso en particular, porque el ministerio de Jesús estaba enfocado al pueblo de Dios en ese momento. Entonces Jesús lo que quiere es que se reconcilien, que busquen. Y hermanos, ese es el mismo ministerio que desempeñaron los profetas antes de Jesús. Exactamente el mismo ministerio. Es lo que quiero comunicar es que el mensaje central era, por supuesto, el vuelvan a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo van a volver a Dios? Pues entonces viene la palabra clave, arrepentimiento. Lo veíamos también en este video que nos compartió mi hermano Juan Carlos. Y hermanos, vemos particularmente en este tema 2.7 que el arrepentimiento es declarar la verdad a las personas. Declarar la verdad a las personas. Y ¿cómo declaramos la verdad a las personas? Pues tenemos que decir muchas cosas que no van a ser agradables, ¿no? Ahora, no tenemos que ser odiosos a las personas porque a veces caemos en eso y es lo que se conoce en el argot cristiano como dar bibliazos, ¿verdad? ¿No? Estamos tratando de convencer a la gente de nuestra interpretación del evangelio y queremos, con los bibliazos, queremos que la letra entre con sangre, ¿verdad? Pero a lo que me estoy refiriendo con declarar la verdad a las personas, y lo podemos ver en el ministerio de Jesús, era una combinación entre verdad y amor. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, pero la verdad sin amor, hermanos, destruye el ánimo de las personas. Eres un pecador, te vas a ir al infierno y tú tienes que creer y somos lo peor. Y si solo damos las malas noticias, lo que vamos a hacer es destruir el ánimo de las personas. Y por eso no es gratuito, hermanos, que muchas personas creen dentro y fuera de la iglesia que Dios es una persona terrible en el sentido de que quiere mandar a todos al infierno. Y Dios quiere exactamente lo opuesto. Entonces, ¿cómo
cuando compartimos el evangelio, a veces nuestra propia interpretación del evangelio, o lo que nos han enseñado que es el evangelio y nosotros repetimos sin haber nosotros mismos a veces tenido un encuentro con el evangelio personal para entenderlo, para ser confrontados por el evangelio. Entonces, muchas veces compartimos una verdad sin amor. Y eso, hermanos, es el legalismo. Probablemente han escuchado este concepto. Yo hablo mucho de tres conceptos: del el legalismo, del libertinaje y del evangelio. Y el legalismo es una distorsión del evangelio. Y parte de esa distorsión es llevar la verdad, pero sin amor. Y a veces llevamos el evangelio, pero como solo amor sin verdad. Solo amor sin verdad, que es mucho de lo que también expongo en el libro, que le decimos a la gente: no, mira, Dios te ama, tú eres lo más especial para Dios, eres tan especial que Jesús murió por ti. Entonces, tú ven y acércate a Dios y ven a la iglesia, Dios te perdona todos tus pecados, te da vida eterna. Y entonces la gente dice: ah, qué padre, ¿no? Amor sin verdad, porque muchas veces omitimos la parte que a veces podríamos llamar en lo humano, en lo carnal, la parte desagradable del evangelio, ¿verdad? Entonces nos vamos a los extremos. ¿Por qué? Porque queremos que la gente se arrepienta de su pecado y a veces compartimos verdad sin amor. Y a veces queremos que la gente pues se una a la iglesia y esté con nosotros para que esté expuesta al evangelio y a las predicaciones. Y entonces compartimos un evangelio rebajadito para que la persona pues no se ofenda, para que la persona no se asuste, ¿verdad? Y entonces esté ahí. Y a veces hacemos también ese trabajo que nada más hablamos del amor, del amor, del amor, pero no hablamos de la verdad. Entonces, ese concepto es el del libertinaje. Y esto es más grave de lo que nos gustaría aceptar, hermanos. Entonces, hermanos, voy a compartir aquí un grafiquito que tengo acá, ahí está. Entonces, esto es lo que hacemos mucho cuando trabajamos con las iglesias. De hecho, este gráfico está en el libro. No, me parece que van a llegar a él en el 4º capítulo. Entonces, el gran problema de los cristianos, hermanos, es la religiosidad. ¿Por qué? Porque es cuando distorsionamos el evangelio. Ya sea las dos caras de la misma moneda de la religiosidad son o el legalismo o el libertinaje. Cuando no damos en el blanco del evangelio. Y miren, el legalismo son obras para salvación. Pero aquí no estoy hablando de la parte doctrinal, porque si usted le pregunta a cualquier persona en nuestras iglesias y le dices: oye, ¿tú crees en la salvación por obras? La persona te va a decir: claro que no, hermano, oye, y hasta se va a ofender, porque doctrinalmente esa es una columna muy importante de nuestra doctrina, pero en la práctica muchas veces somos legalistas. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea que está enraizada muchas veces ahí en nuestras mentes, hermanos, en nuestros corazones, esta idea de que, ay Dios, yo participo en todas las actividades de la iglesia, yo comparto el evangelio a mis vecinos y a mis colegas, yo sirvo en este y en este ministerio, yo hago todas estas cosas, Dios. Y después pensamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me va tan bien como el vecino que no cree en ti? ¿Por qué me dio COVID? ¿O por qué mi familiar murió de esta enfermedad? ¿Por qué tengo yo esta otra enfermedad?
si yo te amo, Señor, ¿no? Entonces, hay esta idea en el fondo de nuestros pensamientos, esta idea de que yo puedo comprar mi salvación. Pero déjenme decirlo de esta manera. Hay esta idea a veces en algunos de nosotros de que si yo hago estas cosas para Dios, entonces Dios me va a bendecir, pero con mi idea específica de bendición, ¿no? Mi idea específica de bendición puede ser salud, o mi idea específica de bendición puede ser dinero, algún tipo de prosperidad, lo cual está muy bien, ¿no? Yo les deseo a ustedes, hermanos, que prosperen en todo, como dice la palabra. Pero a lo que me refiero es esta idea, hermanos, de que en la medida en la que servimos a Dios, en la medida en la que somos espirituales, y sí, dibujo unas comillas, en la medida en la que somos espirituales, entonces Dios debe favorecerme, como si Dios nos debiera algo, como si nuestros esfuerzos de obediencia, que pueden ser perfectamente con buenas motivaciones, pero como si esa obediencia entonces condicionara a Dios para que haga lo que nosotros esperamos que haga. Y a veces hay un tipo de evangelio que lo dice explícitamente. Tú haces estas cosas para Dios y Dios te va a llenar de bendiciones. Entonces hay una idea de legalismo, no en nuestra doctrina, pero sí en nuestra práctica. Esta idea a veces de que sin obediencia, sin humillación, sin sometimiento al Señor, Dios se va a agradar de mí. Entonces, a ver, pero espérame, entonces, ¿cómo que sin obediencia? Bueno, cuando el legalismo forma parte de nuestro evangelio entre comillas, lo que predicamos no es una obediencia de acuerdo a lo que Dios demanda, es una obediencia de acuerdo a lo que el ser humano demanda. Entonces, esta obediencia no es eh, habla con verdad, haz lo bueno, haz lo justo, sirve a tu esposa, sirve a tu familia, busca lo que es bueno, imita a Jesús, abandona la práctica de lo malo, de lo injusto. No, esas son las demandas de Dios. Las demandas del ser humano, ¿cuáles son? Eres espiritual si te reúnes los domingos con nosotros. Eres espiritual si participas en las clases. Eres espiritual si te unes a los ministerios. Eres espiritual si haces lo que te pedimos como grupo, como institución, como organización. Y muchas veces las demandas de las personas que integramos la iglesia no es lo que Dios demanda. Y entonces tenemos legalismo. Haz estas cosas. No te pedimos obedece a Dios, te pedimos obedece al liderazgo, obedece a las personas. Esto es un problema actual y tiene que ver con el evangelismo al estilo de Jesús y con los falsos evangelios y con el evangelismo templocéntrico. Todo esto tiene que ver, está relacionado con todo ello. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos pidiéndole a la gente no que tenga comunión con Dios, sino que se someta a nuestras reglas. Y entonces, si lo hace, le ponemos palomita. Y por eso muchas veces estamos más preocupados en que la persona cumpla nuestras demandas, porque entonces decimos, la persona está bien. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se divorcia, se pelean, cuando algo muy malo pasa en la vida de un cristiano? Nos sorprendemos y decimos, qué raro. Si el hermano servía en todos estos ministerios, el hermano estaba aquí en las reuniones de oración, el hermano organizaba clases, escribía libros, el hermano daba conferencias. ¿Cómo es posible que le pasó esto? Pues son estándares humanos, nada más. Pero como iglesias muchas veces no nos ocupamos de que esa persona camine con Dios, en comunión con Dios.
Estamos midiendo su espiritualidad en términos de nuestras demandas, de lo que a nosotros nos hace felices, pero no estamos cuidando al hermano en cuanto a si esa persona está teniendo comunión con Dios. No estamos ocupados, voy a dejar de compartir. Bueno, ahorita rápidamente explico esta parte del libertinaje, que es el extremo opuesto. Y entonces, creer para salvación, pero esto no tiene que ver con fe, sino con una superstición, ¿no? Yo creo en estas cosas, yo creo en el evangelio, pero sin obediencia, sin humillación, sin sometimiento al Señor. Entonces, creo, estoy de acuerdo con las verdades del evangelio, pero mi vida es exactamente igual, o a veces, hermanos, peor que antes de conocer el evangelio. Y en estos 10 años en consejería hemos podido corroborar esta hipótesis una y otra vez. Como ustedes lo leyeron también en estas páginas de las que estamos hablando esta noche. Personas que tienen a lo mejor 10, 15, 20 años de reunirse con cristianos, de identificarse como cristianos y practican el legalismo o practican el libertinaje, pero no el evangelio, que es gracia para salvación, un entendimiento, un convencimiento de que yo no soy digno, aunque nos digan mucho por ahí que somos muy especiales. El creer que éramos tan especiales como para que Jesús muriera por nosotros invalida el evangelio. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que merecíamos la salvación. Y una cosa es el amor de Dios, que Dios nos ama, dice Romanos 5, me parece que es el 8, 9, 10, que dice que Dios nos amó y envió a Jesús a morir por nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. ¿En qué momento dice que éramos tan especiales que Jesús? Entonces, ay, mira qué especial es Efraín, voy a morir por él, por sus pecados. Entonces, por fin, ¿soy especial o no soy especial? Entonces, entender esta gracia me pone en el punto adecuado, en el que me acerco a Dios a través de estas verdades del Evangelio. Y sabiendo que soy indigno, sabiendo que soy un siervo inútil, aunque dirija, restaura ministerios, aunque escriba este tipo de recursos, haga lo que haga, por muy espiritual que yo crea que es y que sea, muy seguramente. Vamos a ver, ahí seguimos. Me Sí, apareció y adelante. sí, me apareció una notificación de que estaba fuera de la sesión. Ok. No, no. Entonces, hermanos, personas convencidas de que están bien y buscan consejería, porque tienen un problema aquí, un problemita por acá, y se dan cuenta en consejería que muchas veces ni siquiera creen el evangelio, ¿no? Sino una versión del evangelio. Hermanos, cuando hablamos de conectar el evangelismo al discipulado, esto tiene que ver con que estamos viviendo el evangelio en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué significa vivir el evangelio en todas las áreas de nuestra vida? Bueno, que estamos adorando a Dios, que adoramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, por supuesto, como dice Primera de Juan 3, todavía no somos lo que habremos de ser. Esto, hermanos, es el famoso, lo que se conoce en teología como el famoso ya, pero todavía no. ¿No? Uh-huh. Nosotros hemos nacido de nuevo, está Dios obrando nuestra vida, es el proceso en el que nosotros estamos siendo santificados en la medida en la que nos relacionamos con Dios, conocemos a Dios, pero no en este conocimiento intelectual. Y esta es una parte muy importante del evangelismo, porque nuestro evangelismo y nuestro discipulado se enfoca en lo intelectual hoy día, predominantemente.
Y debo decirlo con todas sus letras. Y yo acabo de terminar mi maestría en consejería en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Y les puedo decir, hermanos, muy claramente, así como les confesé cómo era mi vida antes de entender el Evangelio y de vivirlo, porque no lo vivía porque no lo entendía. Hermanos, hay en distintos seminarios teológicos del país, muchos seminaristas están pues teniendo una doble vida y a veces ni siquiera entendiendo el Evangelio. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque estoy diciendo que no se trata de un conocimiento intelectual, que obviamente Dios nos deja un libro, la Biblia, porque está dirigido a nuestra mente para entender el Evangelio, pero no es, el arrepentimiento no ocurre porque sepamos intelectualmente, porque conozcamos a Dios intelectualmente, sino que el arrepentimiento ocurre por obra del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios quiso. Ay, es que Efraín, y esto cuando comparto el Evangelio con amigos, con colegas, con las personas en el día a día, la gente me dice, bueno, es que Efraín, o es que Paola, ¿no? Cuando platican con nosotros, es que ustedes son muy buenos, es que ustedes son muy espirituales, ustedes buscan a Dios, ustedes dan consejerías a las personas. Entonces, pues ustedes son buenos. Dios llegó a sus vidas porque ustedes son buenos. Y entonces tenemos que decirles, es que yo no conocí a Dios por ser bueno, sino porque era malo. Yo conozco a Dios y me arrepiento, no porque, ay, mira, qué bueno soy, entonces me arrepiento de mis pecados. Todo lo contrario, o sea, esto no fue dado por mi bondad, mi espiritualidad. Al contrario, era tan malo que Dios me concedió en su gracia arrepentirme de mis pecados. Y no estoy hablando de orar y decir, Señor, perdóname por mi pecado, amén. Que eso no es arrepentimiento, sino como ya lo hemos estado viendo ahí en el libro, tiene que ver con abandonar las prácticas malvadas de mi vida, que puede ser desde mentir, puede ser desde inmoralidades sexuales, puede ser cualquier maldad, ¿no? Y lo aclaro porque es de verdad, es muy común en muchas iglesias cristianas, pues justificar algunos pecados, pero hay otros pecados que decimos, hasta que cambie esa persona, puede reunirse con nosotros, ¿no? Y no medimos con la misma vara a los pecadores, ¿verdad? El mentiroso, bueno, puede seguir mintiendo aquí mientras se reúne con nosotros, pero el homosexual, ese sí tiene que cambiar antes de venir con nosotros. Y entonces medimos con distintas varas porque no estamos enfocados en el arrepentimiento. No estamos predicando arrepentimiento. Es decir, ¿qué es arrepentimiento? Creer que Dios dice la verdad y creer que lo que yo he vivido son las mentiras que yo he creído. Las mentiras sobre Dios, sobre la vida, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto, mis propias mentiras. Entonces yo abandono mis mentiras para abrazar la verdad de Dios. Eso es arrepentimiento. Eso se va a traducir en decisiones concretas. Y por ejemplo, en consejería matrimonial, los matrimonios muchas veces buscan la consejería para que uno regañe al otro, ¿no? El esposo quiere que regañemos a la esposa y la esposa quiere que regañemos al esposo. Y tenemos que hacerle ver, bueno, ya sea en consejería matrimonial o personal o familiar, o a veces en un proceso de revitalización o de restauración de la iglesia local, nosotros les ayudamos a ver que tenemos que caminar hacia Dios, en comunión con Dios, en reconciliación con Dios, en perseverancia de nuestra fe, para entonces tomar las decisiones correctas. Y esto en todas las áreas de la vida. Y eso se va a reflejar en el matrimonio, obviamente.
¿no? Porque lo que necesitamos es nosotros ser nuevos. Las filosofías de hoy, e incluso la propia psicología, eh, están enfocadas en que seamos mejores, en que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Y el evangelio es lo único que ustedes van a encontrar, lo único que existe, porque a veces mis amigos no cristianos me preguntan, pero ¿por qué eres cristiano y no cualquier otra cosa? Digo, bueno, porque el evangelio es lo único que me dice la verdad, que soy malo y que necesito a Dios y necesito su verdad, necesito nacer de nuevo, porque yo me puedo mejorar un poco, me puedo dar una ojalateada a lo mejor, pero no puedo ser nuevo. Es imposible que yo mismo, y es lo que vende el budismo, por ejemplo. El budismo lo que predica y lo que enseña es que tú puedes ser alguien nuevo, que con una mente renovada y una vida de bondad y muchas cosas, pero por tus propios esfuerzos, porque es una religión atea. No hay un Dios. Buda no es el Dios del budismo. Ese es un humano iluminado que llegó a entender las verdades de la vida, los secretos de la vida. Entonces, son esfuerzos humanos. Ahora, que el budismo y la psicología y las distintas escuelas psicológicas y distintas filosofías tienen un poco de verdad. Pues sí, uno escucha y por eso seducen, ¿no es cierto? Porque tienen un poco de verdad, tienen verdades, plantean verdades. Eso es claro, pero no son la verdad. Y son herramientas muchas veces. Pero lo que quiero decir aquí es, hermanos, que la iglesia, ¿cómo va a poder alcanzar a más personas para reconciliarlas con Cristo si fallamos en lo elemental, que es saber cuál es el evangelio? Saber cuál es el evangelio. Y precisamente los falsos evangelios centran todo en uno mismo. ¿Qué es lo que hacen todas las filosofías? Centrarse en el ser humano. Y entonces, por eso Dios nos ama y envió a Jesús a morir por nosotros para que vayamos al cielo. Es parte del evangelio, pero no es el evangelio. Y es un evangelio centrado en nosotros. Porque de lo que se trata es de Dios y de lo que se trata es de Cristo. Y el llamado a reconciliarme con Dios, con el Padre, no es porque yo sea lo más extraordinario, ¿no? Lo más especial, sino porque Dios es tan bueno, es misericordioso, está lleno de gracia. Por Dios es que yo puedo reconciliarme con Él, aunque no lo necesita en absoluto. Entonces, un evangelio centrado en Dios, centrado en Cristo, me dirige totalmente a Él. Y es de verdad, hermanos, algo que incluso debemos examinar en nuestra propia predicación, en nuestro propio entendimiento del evangelio, examinar y decir, ¿qué tipo de evangelio estoy creyendo? Y fíjense, el legalismo y el libertinaje está dirigido, yo soy el protagonista, porque yo hago esto, yo hago lo otro. Hay una serie, hermanos, que no les recomiendo ver, pero que habla de la vida después de la muerte. Y es una serie cómica, ¿no? Es una serie cómica, no está planteando las respuestas, ¿verdad? Aunque sí intenta dejar ahí sus semillas, sus mentiras, pero es una serie cómica. Y en esta serie hablan de personas que llegan al cielo. Y estas personas están hablando de las cosas extraordinarias, maravillosas y preciosas que hicieron en la tierra. Y por esas cosas llegaron al cielo.
¿no? Yo sé que nosotros no creemos en eso, pero son ideas que centran todo, aunque hablemos el lenguaje cristiano y tengamos la Biblia, a veces lo que hacemos es centrar el meollo del asunto en nosotros. Y a veces con el afán de que haya personas que amamos, busquen a Dios, no podemos decirles el evangelio como es, ¿no? Y ustedes vieron la historia del joven rico ahí en estas páginas de las que nos toca platicar hoy. Ustedes las vieron, que mencionaba, recuperaba la historia del joven rico. Y Jesús, lo que Jesús quería es que el joven rico supiera cuál era el obstáculo que él mismo estaba poniendo entre el Padre y él, como persona, el joven rico. ¿Cuál es el obstáculo? Jesús lo veía y Jesús sabía perfectamente, el obstáculo de este hombre es pues las riquezas, su amor, su idolatría a las riquezas. Pues quiero que se reconcilie con el Padre, pues tengo que decirle que ese es su problema, ¿no? Y eso es justamente lo que muchas veces menos hacemos como cristianos. Y yo tengo la ventaja que en consejería la gente de alguna manera está preparada para recibir la verdad con amor, ¿no? Y están más dispuestos a aceptarla. Pero muchas veces con nuestros seres queridos cristianos o los amigos de la iglesia, muchas veces hay una resistencia a escuchar la verdad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es un desastre? Pues porque estás tomando malas decisiones, porque no estás obedeciendo a Dios en estas áreas de tu vida, porque no estás adorando a Dios, te estás adorando a ti mismo. Quieres usar a Dios para tus propios objetivos. Y entonces, ¿qué va a hacer la persona? Nos va a dejar de hablar. Y entonces es esa tensión la que experimentamos en el día a día como cristianos. Y tenemos que aprender a ser iglesias espirituales en el sentido de que podemos caminar juntos, ¿sí? Yo puedo ayudar a alguien a que esa persona ande con Jesús y alguien me ayuda en el día a día para que yo camine con Jesús en los términos en los que Jesús enseñó, no en mis términos ni en los términos de alguien, quien sea. Entonces, por eso es importante conectar el evangelismo al discipulado, hermanos, porque tenemos este objetivo de compartir el evangelio. La persona hizo su oración y entonces ya acabamos, porque ya es cristiana, ya es un hijo de Dios. Vámonos. Eso no es la iglesia, pero es una idea que se ha arraigado y no tiene mucho, apenas tiene mediados del siglo pasado, a raíz de estas causas de no queremos transmitir esa idea. Qué bueno que se hace y que la gente escuche del evangelio de alguna u otra manera. El problema es depender absolutamente de que la persona haga su oración y ya nos porque estamos buscando que la gente haga oraciones. No estamos buscando caminar con las personas en su vida, en el transcurso de sus vidas, para animarlos, para corregirlos, para consolarlos en sus tristezas, para ser amigos, para exhortarlos cuando sea necesario, para enseñarles, ¿no? O para ser enseñados, para ser animados, para ser consolados nosotros mismos. Muchas veces hay un individualismo en la iglesia que es parte de todas estas ideas a las que tenemos que renunciar. Porque desde que yo comparto el evangelio a alguien que no es cristiano, yo ya estoy discipulando a esa persona. Yo estoy al pendiente, que estoy orando por le digo, aunque no es cristiana, oye,
tienes estos problemas. ¿Puedo orar por estos problemas tuyos? Yo sé que tú no crees, pero yo sí creo. Entonces, si me permites, déjame orar por estas cosas que te preocupan, que te angustian, que te duelen. Y ya estoy discipulando a esa persona, aunque no es cristiana. Y en el momento en el que esa persona decide seguir a Jesús, e insisto, en el momento en el que esa persona decide seguir a Jesús, no estoy diciendo en el momento en el que esa persona hace una oración, estoy diciendo en el momento en el que esa persona decide seguir a Jesús, yo sigo discipulando a esa persona. Y sigo ocupándome de esa persona, caminando con esa persona, llevándola hacia Cristo, dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1, para presentar a las personas perfectas en Cristo. Ese es el ministerio de las iglesias, de una iglesia útil. Pero si reducimos el evangelismo a, órale, ahí te va la información, haz tu oración, cuídate mucho, ya eres salvo, qué padre, pues ya no somos iglesias, ya no tenemos el compromiso de imitar a Jesús para enseñarle a esta persona cómo imitar a Jesús. ¿Y cómo imitar a Jesús? Pues no es vendernos como los perfectos, ¿verdad? No es vendernos como, mira, yo soy súper espiritual, nunca fallo, nunca miento, nunca le levanto la voz a mi esposa. No, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a seguir a Jesús, claro, porque soy un buen empleado, porque soy un buen vecino, porque cómo soy como esposo, cómo soy como papá, como hijo, como hermano, como amigo o cómo trato a los desconocidos. Te voy a mostrar cómo imito a Jesús, pero también te voy a mostrar qué hago cuando la riego. También te voy a demostrar cómo hago para buscar a Dios después de que he reconocido que lo que hice estuvo mal, ¿no? Porque es parte de ser iglesia y parte de discipular, ¿no? No es mantener una reputación con las personas. Miren, yo nunca hago nada malo. Nunca estoy triste, nunca me siento derrotado, nunca me siento desanimado. Probablemente no deba decirlo, pero cuando estábamos platicando antes de que ustedes se conectaran, mi hermano Juan Carlos y yo, le confesé en un momento de nuestra breve plática que a veces estoy desanimado, ¿no? Pues hermanos, qué mejor que como iglesia animarnos unos a otros. La propia palabra lo dice. ¿Por qué dice que nos animemos unos a otros? Porque a veces nos desanimamos. Ah, pero entonces lo que nosotros en nuestra reputación espiritual, lo que nosotros ofrecemos es, miren, yo nunca me desanimo, nunca estoy triste. Eso es mentira. Pero hermanos, para no extenderme más, simplemente, perdón, la iglesia útil comienza desde el evangelismo, desde el evangelio mismo, quiero decir. Tenemos que, nosotros podemos decir, ah, es que yo soy discípulo de fulano, de sutano, yo fui a tal seminario, yo estudié con Mengano, fui bien instruido en el evangelio. Pero hermanos, la vida cristiana es volver una y otra vez, examinarnos permanentemente para identificar si lo que estamos creyendo es el evangelio o si estamos cayendo en alguno de los dos extremos que le mostré. Y también esa examinación pues tiene que ser con base en la palabra, no con base en mis percepciones de lo que yo creo. Ah, yo soy un buen cristiano y ya. Entonces, ya, ahí me quedé, soy un buen cristiano, pero tengo que ir y examinarme, incluso mis motivaciones. Hoy, mientras corría esta mañana, salí a correr y estaba meditando en que muchas veces, sobre todo los que servimos de alguna manera, llegamos a pensar en, pues, qué bueno soy, ¿no? Dios
debe estar súper contento conmigo porque hago todas estas cosas. Y es muy sutil, hermanos, porque finalmente es parte de la naturaleza que crucificamos y que matamos, nuestra naturaleza carnal, para que la naturaleza espiritual esté ahí, ¿no? Eh, no tenemos, si no estamos examinando nuestras motivaciones, podríamos engañarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos que ir a la palabra una y otra vez. Y esto es recurrir al evangelio una y otra vez. No es, yo ya lo creí hace 20 años, ya me lo sé, ya lo puedo explicar. Sí, pero ¿cómo lo estamos viviendo? Ujú. En nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestras relaciones y también en la manera en la que ejercitamos la misión que tenemos como iglesia, pero también la misión personal que tenemos para poner a disposición de Dios y de los otros nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestros dones, ¿no? Hay que ponerlos a trabajar para servir, pero no para acumular puntos, ¿verdad? Sino para, porque para eso son. Entonces, eh, hermanos, conectemos el evangelio, evangelizar a discipular. Conectemos. No son tareas separadas. Es parte de lo mismo. Es para lo que existe la iglesia. Y ustedes en el tercer capítulo van a ver que estamos hablando de la cultura de discipulado y que esto tiene que ser una realidad en nuestras iglesias. Todo esto que les he estado hablando, ¿no? Y hay cosas, para que eso sea una realidad en nuestras iglesias, hay cosas que hay que cambiar. No nos gusta. Es que esto hemos hecho durante 60 años que existe la iglesia. Bueno, no es cambiar por cambiar, pero de eso se trata y eso es lo que hacemos en los procesos de revitalización de iglesias. Que la propia iglesia se examine y diga, ¿esto que hacemos nos ayuda a cumplir nuestro propósito? ¿Nos ayuda a adorar a Dios? ¿O lo hacemos porque lo hemos hecho siempre? Entonces ya es sagrado, ¿no? Bueno, pues lo verdaderamente importante es adorar a Dios, pero también llevar a otros a que adoren a Dios, porque ahí es donde encontrarán libertad. Eh, y hermanos, bueno, pues yo podría seguir hablando, ¿verdad? Pero hasta aquí llego porque para no extenderme más. Dios les bendiga y qué hermosos son. Me gustaría conocerlos a cada uno, pero espero que Dios me dé la oportunidad. Me honra mucho que estén haciendo esto en este grupo y de verdad, en lo profundo de mi corazón, oro porque este libro pues sea de bendición para sus vidas. Dios los bendiga. Wow, muchas gracias. Gracias, hermano. Por supuesto que sí. Qué claridad y qué profundidad. Y eso es la palabra de Dios, eso es el evangelio, ¿no? Algo claro, pero algo profundo. ¿Se acuerdan que hablamos de algunos de los misterios, ¿no? Que Pablo menciona. Bueno, este es un misterio, ¿no? Quizá no lo puedo comprender, es tan alto, es tan grande y sublime que escapa a mi conocimiento como ser humano, ¿no? Aún el más capacitado, quizá, pues, ¿cómo va a entender eso? Eso escapa a la mente humana. Así que gracias. En la página 117, Efraín, se menciona quizá uno de los principios del Evangelio, cuando Jesús dijo a sus discípulos, por sus frutos van a conocer quiénes son mis discípulos, por sus frutos. De manera que la verdadera transformación, ¿verdad?, se puede hacer visible en los que hemos creído al Evangelio. Porque si no hay transformación, no hay cambio, pues ¿cómo vamos a hacer de testimonio a los demás, no? Así que a mí me ha impactado mucho. 3 de ustedes que brevemente, solo 3, levanten su mano, quieran hacer alguna pregunta o algún comentario a Efraín. Los 3 primeros que levanten la mano, su mano virtual, allí donde dice reacciones, apriétale y levantar la mano.
Ah, ahora nadie. Ah, sí, aquí está. Lili Teresa, Ana Laura Esteves y alguien más después. Ok, adelante, Lili. Creo que Gris Hermano, Peña. Ah, adelante, Lili. ¿No te escuchamos o ya? buenas noches, hermanos. Pues, hermano Efraín, excelente lo que nos compartió, así como excelente su libro, que bueno, hasta donde vamos en el capítulo 2, pues nos ubica exactamente en qué es esa búsqueda de Dios, no como nosotros lo pensamos, sino de acuerdo a la manera de Dios, como Dios quiere que lo hagamos. Me ha gustado mucho su libro, me gustó mucho lo que nos dijo, como comentaba Juan Carlos, de una manera muy clara, porque en ocasiones somos hasta piedra de tropiezo para las personas que se acercan a nosotros y en vez de compartirles un evangelio, les damos bibliazos y nos convertimos en piedra de tropiezo para ellos. Así de que lo felicito, hermano, y muchas gracias por habernos compartido esto. Bendiciones, hermano. Gracias, Lili. Gracias, hermano. Dios la bendiga. Adelante, Gris Peña. Ya estás allí. Micrófono, no te escuchamos todavía. ¿Todavía es que no? ha apagado su micrófono. Sí, que lo prenda. Actívalo. ¿No? Ay, Gris. Sí, nada más donde dice silenciar. Allí lo aprietas. A ver. A ver, ya listo. Ya, así es. Pues, Gracias. agradecerle, hermano, porque no nada más me aclaró cosas en cuanto a la palabra, que ya fue valiosísimo, sino en cuanto a mi vida personal, lo cual también le agradezco mucho. Y justamente, como mencionó la hermanita hace rato, nos ubicó, o sea que aterricé en muchos aspectos, y la verdad ahora veo más claro que es el evangelio, de manera de tanto aplicarlo como enseñarlo, porque también somos llamados a enseñar. Entonces ahora puedo enseñar con bases claras, por lo cual estoy muy contenta de haberme inscrito en este curso y de estar aprendiendo lo que estoy aprendiendo, y pues fue una bendición conocerlo. Dios lo bendiga, siga en su labor, hermano, así como a mí me quitó tinieblas, nos va a pasar a muchos. Gracias. Gracias, hermana. Pues uno mismo está en ese proceso de entender cosas, Sí. de seguir examinándose y de arrepentirse de cosas que uno no ha hecho o no hemos hecho bien, o a veces no hemos querido, ¿verdad? Todos estamos en ese proceso, hermanos. Unos estamos, a lo mejor, unos están más avanzados, unos no tanto, estamos en distintos momentos del proceso, pero estamos, eso es lo maravilloso de la iglesia, ¿no? Que juntos caminamos y nos ayudamos a entender estas cosas, a vivirlas y a veces a sacudirnos un poquito para seguir caminando juntos. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Gracias. Gracias a usted. Adelante, Ivonne, si puedes poner tu cámara horizontal, creo que deberíamos mejor. Ándele, mira, está. Ok, Listo. listo. Pues bendición tras bendición, el libro, hermano Efraín. La sorpresa es para mí su juventud y su entrega. Tengo poco en el Evangelio, tengo como 12 años. Me admira mucho las expresiones de mis hermanos que tienen 20, 30 y siempre lo comento 40, pero lo que me ocupa es que a través de que he estado leyendo su libro, veo que no hemos cambiado, que las iglesias siguen teniendo, de acuerdo a la experiencia que nos acaba de comentar,
los errores de que ya prediqué, ya doy por entendido, ya todo está bien, pero no veo en muchos casos el acompañamiento, el discipulado. Y si esto es clave, hermano Campo, pues yo creo que hay que darnos a la tarea ya de hacerlo. Yo siempre lo he dicho. Jesús no se quedó en las sinagogas, iba y predicaba y salía a conquistar, a sanar a los enfermos, a estar de su lado. Yo no sé si, como no tenemos referencia, pero yo lo asumo que no fue así. Jesús hablaba y seguramente iba a otro lugar y seguramente los discípulos daban el discipulado, el seguimiento, porque yo no veo que lo hagamos, hermano. Le doy gracias a Dios por su vida, por este libro pequeñito, pero lo comentaba yo con unas hermanas. Qué valioso, qué atrevido, qué llamamiento para que despertemos. Y ahorita me sorprendió, ¿no? Que seguimos todavía, algunas hermanas dijeron, fue para mí muy enriquecedor, me siguen cayendo las monedas. Y ya una vez que las tenemos ya en nosotros, pues a servir, a hacer los cambios necesarios, porque las iglesias están perdiendo muchos espacios que debemos de cubrir. Que Dios le bendiga, y también a su esposa, y lo felicito porque es periodista. Si yo no fuera lo que soy, iba a estudiar periodismo, pero el Señor me quiso en otra área, y por eso lo felicito grandemente. Que Dios los siga bendiciendo. Dios la bendiga, muchas gracias. Gracias, Ivonne. Finalmente, José Olmos. Bueno, y Ana Laurita, ¿verdad? José, adelante. Muchas gracias. A la par de este libro, estoy estudiando Efesios y me encanta el personaje de Pablo, porque el Señor lo escogió, dijo, apárteme él porque va a ser mucho de utilidad para mi obra. Me encanta porque él creyó, él recibió, y él actuó, y él fue obediente al Señor. Y este libro habla de obediencia, habla de creer, habla de fe, habla de actuar, y esa es la similitud que tengo con el estudio de Efesios, con el libro de la Iglesia Útil, porque al final es eso. Pablo discipuló a los efesios por un promedio de 3 años, a otros por otro promedio de tanto tiempo. Él no nomás se quedó para compartirles, para hablarles de Dios, para hablarles de Cristo, para hablarles de arrepentimiento, sino les enseñó. ¿Qué les enseñó? Les enseñó de Dios y les enseñó de Cristo. Y les enseñó de que para llegar a la salvación y a la vida eterna era arrepentirse. Gracias. Cuando empecé a leer el libro, hubo una pregunta que me dejó en duda, y cuando el hermano Carlos me dijo que ibas a estar aquí, dije, se la voy a preguntar directamente. Pero ¿qué crees? Se me olvidó esa porque tal vez fue por ahí un errorcito, tal vez no lo quisiste poner, pero se me olvidó y no vale la pena preguntártela. Lo más importante es la salvación, lo más importante es la conversión, lo más importante es el arrepentimiento, y lo más importante es actuar. Dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo. Entonces, hay que ser imitadores de Pablo, porque Pablo imitó a Cristo. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Gracias, José. Gracias, hermano. Excelente. Y ahorita probablemente no tiene relación con lo que usted me está diciendo, pero mientras lo escuchaba pensaba en algo importante, que no voy a tomar más que unos segundos en decirlo. En cuanto al compartir el evangelio y discipular a cristianos y no cristianos, es tener muy clara la obra del Espíritu Santo. Es decir, nosotros no convertimos a nadie, ¿no? Sí, compartimos el evangelio, la verdad, en amor, y yo creo que ahí es donde a veces llegamos a frustrarnos y a fallar. Y lo he visto 1000 veces, incluso en mí mismo, que nos llegamos a sentir frustrados de que las personas no deciden seguir a Jesús. Y pues el Espíritu Santo tiene
su ministerio también. Y el Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer, que es convencer de pecado, ¿verdad? Entonces, nuestra tarea, pues sí tiene que ser compartir la verdad en amor, acompañar a las personas, no condicionar, pues estoy preocupado por ti, pero para que te conviertas. Y si no te conviertes, pues entonces ahí nos vemos. Sino que comprometernos con las personas, amar a las personas, caminar con las personas que no han creído, pero crean o no crean, porque eso es la iglesia, ¿sí? Y a veces caemos en esta, déjeme decirlo así, en esta doble moral de, pues yo nada más te llamo y me preocupo por ti, pero para que te hagas cristiano, pero si no, pues adiós. Hay que imitar a Jesús incluso en eso, ¿no? Así es. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Ana Laura, ¿cómo estás? Si quieres poner tu teléfono horizontal, si puedes. Ay, no está. No Está está bien horizontal. aquí, ¿eh? Está bien. Perdón. Sí, sí. Adelante. Gracias, La hermano. cámara. Ahí está. Adelante. Gracias. Pues bueno, sí, bueno, doy gracias a Dios por la vida de Efraín, por este libro que pues que Dios lo guió, ¿verdad? Obviamente a redactar, porque ha sido una herramienta muy, muy preciosa en mis manos. Digo, realmente yo al leer las primeras páginas dije, no, lo tengo que leer como 3 veces o más, y con calma para digerirlo bien, ¿no? Sí. Pero pues sí ha aclarado muchas cosas, ha traído pues mucho, pues también pues arrepentimiento, ¿verdad? Porque en verdad tiene uno muchas cosas que son pues legalistas o que de veras no está siguiendo uno a Dios con esa autenticidad, ¿no? Pero gracias a Dios porque nos guía, ¿no? Y nos pone estas herramientas para darnos cuenta. Y pues son muchísimas cosas las que quisiera yo compartir, ¿verdad? De todo lo que me ha estado pasando, pero pues yo una de las cosas que tenía en mente, porque tengo un grupo de amigas que desde la primaria, Wow. y nos seguimos reuniendo, ¿no? Y tengo 2 grupos así. Y entonces yo no las dejo, pero por el afán de que un día, si Dios quiere, pues me pueda utilizar, ¿verdad? Para compartirles el evangelio. Entonces, otra hermana en Cristo me decía, no, yo ya ni caso les hago porque ni quiero ir a las reuniones porque, pues son del mundo, no me van a edificar, ¿no? Entonces yo decía, no es que me edifiquen, yo tengo que estar bien firme en lo que creo, con convicciones propias y firmes, pasar por alto lo que no es de Dios y pues tratar de que pues si Dios me usa con mi comportamiento o con mi amor o con palabras, pues sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Y no puedo dejar esos grupos, ¿no? Y hace poco también en el grupo una de ellas estuvieron hablando de política, ¿no? Y una dijo, mejor no hablemos de política, ni de religión. Entonces yo dije, no, a mí no me van a cerrar las puertas. Y entonces puse, no, una amiga puede hablar y desahogarse en todos los temas con otra amiga, con la libertad de que pues no vas a ser juzgada ni criticada, sino que vas a obtener un punto de vista y tú ya valorarás si es correcto o no, ¿no? Pero yo decía, pues es que es como un ciego, ¿no? No, pues ella es ciega y pues ahí déjala porque ni va a ver nada, ¿no? En lugar de cogerla y bueno, no, ven, te voy a enseñar el camino, ¿no? Y pues mira, aquí hay una flor o aquí hay un escalón, ten cuidado, no sé. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero entonces aquí me lleva el libro
pues también a que debo de tener esas convicciones bien firmes, a prepararme, ¿verdad? Y pues ahorita me llama mucho la atención eso de el libertinaje y el legalismo, ¿no? Ujú. Que pues son cosas que tenemos que trabajar todavía, bueno, yo por lo menos, ¿verdad? En mi vida, y sé que Dios tiene que trabajar todavía mucho en mí, pero pues espero que para la gloria y honra del Señor pueda yo hacer algo, ¿no? Ujú. Pero Gracias. pues gracias a Dios por su vida, hermano, y por estos libros que nos edifican. Amén. Así es. Y Gracias. hermano Laura. Juan Carlos, también muchas gracias. De Muchas nada. gracias por todo su entusiasmo, su ánimo, por el grupo. Yo me quedo de veras maravillado porque es otra de las cosas que también me mueven, ¿no? Porque digo, bueno, al yo compartir con mis amigas, pues también tengo la responsabilidad de no dejarlas y eso me va a crear más tiempo, más inversión de tiempo, Así es. que no sé de dónde lo voy a sacar, ¿verdad? Pero pues bueno, si se da, pues Dios se encargará, ¿verdad? Y espero ser sensible y puedo estar atenta al mandato de Dios, ¿no? Así es. Gracias, Ana Laura. Muchas gracias. No, a ustedes. Oigan, tenemos una próxima visita de Efraín Ocampo ya programada. Ustedes no lo saben, pero él y yo sí. Entonces, ya les daré la sorpresa. Y tienen de tarea de la página 75 a la 120. Es bastante. De la página 75 a la 120 es todo el capítulo 2. Y hay dos maneras de entregar tu tarea, como se los mostré ahí en el grupo de WhatsApp. Una, un audio de 1 minuto 40 segundos, que es lo que cabe en WhatsApp, no más. Entonces puedes decir, yo aprendí esto, el autor está diciendo esto, me impactó esto y me quedo con esto. Ahí está, un resumen. La otra es escrito y me lo envías, que tenga no más de 100 palabras como lo pusimos allí. Entonces no es nada complicado y tienen de aquí al próximo miércoles. Si alguien ya lo quiere enviar hoy, mañana, no importa, puede ser hasta el próximo miércoles, sin ningún problema. Esa sería la otra de las tareas, ¿no? Que tenemos. Y próxima semana, capítulo número 3, hacia una cultura del discipulado. Oramos por Efraín, oramos por su familia. ¿Tienes hijos, Efraín? Pues no. Pau tuvo un problema de salud que ya está solucionado, Gracias. pero pues no podemos tener hijos. Así que pues lo que buscamos es tener muchos hijos espirituales. Claro, y sí, seguro que los tiene, ¿no? Entendemos muy bien Eva y yo, así que júntate más con nosotros. Hermano, rápidamente, Sí, un adelante. comercialito ahí, pueden Sí. buscarnos en internet como Restaura Ministerios, así de corridito, .org. En Facebook estamos como restauraministerios.org también. Uh-huh. Y bueno, pues ahí en la página compartimos reflexiones acerca de la iglesia en el blog, y ahí también pueden consultar el podcast si prefieren escuchar, si no son mucho, bueno, claro que son de leer, ¿verdad? Pero si ya no quieren leer tanto y quieren escuchar, pues ahí también estamos compartiendo temas relevantes para la iglesia y cómo conectar con el mundo. Hablamos mucho de esto. En fin, ahí nos vemos y pues lo que se les ofrezca, si alguien está interesado en el curso de consejería cristiana, pues también escríbanos allá por el Facebook o a contacto@restauraministerios.org. Ya tienen esa comunicación porque se los compartí antes de comenzar la clase. Allí está el curso de consejería y les voy a compartir también un podcast. Y en base a eso, pues ya pueden ustedes suscribirse, ¿no? Así que sí, claro, Efraín, ya eres favorito de este grupo. Me alegra mucho conocerlos. Gracias. Son personas muy preciosas. Dios los bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Muchísimas gracias. Allí Miriam, Calvavera, ¿algún comentario, alguna despedida? ¿Algo? Ahí estás. No te escuchamos, ya. Ya, ahora sí. Sí, no, pues me encantó. Yo tuve que tener la cámara cerrada
Pero también estoy de acuerdo, como dice, es importante hablar más de la gracia, ¿no? Porque tenemos a un Cristo que enseñó gracia, y a veces nosotros queremos de verdad que tratar a nuestros hermanos con justicia, pero si de verdad Jesús o Cristo, no, Dios mismo nos tratara con justicia, pues todos estaríamos muertos, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces, qué hermoso, muchas gracias. Y yo sé que apenas vamos en el capítulo 2, pero faltan todavía unos capítulos muy, muy interesantes, como el de la transformación también. Y que bueno, estamos listos ya, Juan Carlos, para compartir más adelantito. Excelente. Y un gusto conocerte, ¿eh? Que Dios te bendiga. El gusto es mío, Dios los bendiga. Gracias. Tengan buena noche, nos vemos. Estudien, lean diario 15 minutitos para no esperar a leer muchas hojas el mero día. Dios les bendiga. Gracias, Efraín.